Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Ya, Lice. sí, como les decía el día de ayer, ya tenemos las notas, espero que lo hayan revisado. En general tenemos buenas notas. Si alguien tiene pésima inquietud, igual se le pasa el reporte que está tabulado alumno por alumno. Ya, mis señores, el día de ayer, con el paralelo, he ido trabajando lo que vendría a ser ya su trabajo final. ¿Cómo estamos con su trabajo final? A ver, voy a tomar al azar. Ángela Linares, ¿cómo está tu grupo? ¿Ya tenemos el grupo designado? Licenciado, buenas noches. Sí, somos 6 integrantes. Ya Excelente. estamos consolidado el grupo. Ya, muy bien. ¿Hicieron algún tipo de lectura? ¿Ya se han repartido el diagnóstico, el relevamiento o falta? Falta, Ya, licenciado. entonces, si gustan, hoy nos podemos dedicar una sesión de las tres que tenemos, a hacer la lectura, ¿sí? Ustedes hacen la lectura, me preguntan, ya van compartiendo para ir avanzando. Hoy voy a terminar lo que vendría a ser el tema del informe, parte de los informes, la conclusión. Tengo un documento, les estoy mandando, no una práctica de mis alumnos, sino un informe un poquito más serio, un informe real, un informe efectivo, y se van a dar cuenta, personalmente eh, revisando el informe con los parámetros que nosotros establecemos académicamente, tiende a tener su pequeña distancia, o sea, dirías, realmente la academia a veces dista de la práctica, pero no tampoco son elementos de fondo así una distorsión máxima, pero ayuda. Más bien les estaré compartiendo ya, son dos archivos, pero personalmente me gusta más el caso 1. Me pidieron por favor que se les facilite un modelo, un tipo de auditoría operativa de praxis. Vuelvo a repetir, es una praxis real y efectiva. Escritorio. ¿Cuál? ¿Mm? Muy bien. Entonces pueden bajar, ya se los he adjuntado, el formato de 2 auditorías con sus informes en extenso. Ya, pregunto, ¿van a trabajar en grupo ahora o prefieren trabajar al final o prefieren que simplemente se avance clases? Licen, ¿puede volver a repetir, por favor? ¿Trabajar en grupo? Yo les decía, tienen un trabajo final. Quiero que me manden ahora el reporte listado de los grupos, quién es el supervisor de grupo y quiénes son los componentes de dicho grupo. Si han iniciado el trabajo, preguntaba. Si han iniciado el trabajo y ya lo tienen, perfecto, seguimos avanzando. Porque ya entiendo que ya han hecho una lectura previa. Les he mandado el material, el planteamiento con una semana, la anterior semana y ya tenían el planteamiento para que estén encontrando las áreas críticas, las áreas problemáticas, el relevamiento del caso como tal. ¿Sí? Tampoco vamos a decir es un caso en extenso y es interminable, es un caso muy concreto, muy extremadamente concreto. Hoy terminamos la parte del informe. ¿Sí? Obviamente vamos a hacer el análisis del diagnóstico de los hallazgos de auditoría, ¿sí? La posición, causa, criterio, efecto y recomendación. Vamos a trabajar un poquito más en estos puntos porque la anterior semana nos hemos quedado en lo que vendría a ser el memorando de planificación de auditoría, los términos referencias. Hemos trabajado que debería contener como tal, ¿sí? En función del informe. Obviamente no tenemos en el planteamiento todos estos datos porque codependes de una realidad económica, de que realmente el cliente te pida, y los términos de referencia lo da el cliente dice exactamente cuál es el alcance del trabajo de auditoría, cuáles son las limitaciones, cuáles son los plazos, cuál es el objeto de la auditoría. Entonces el cliente define los términos de referencias para
que tú puedas cumplir y presupuestar, inclusive, porque cuántas horas te va a conllevar resolver este trámite, este expediente, esta auditoría como tal, qué equipo de trabajo vas a estar, cuántas horas vas a requerir. Entonces, te permite a ti identificar y presupuestar de justa manera. Ese es un preámbulo, básicamente, que responde en forma escueta en la parte del memorándum de planificación auditoría. Y sin embargo, en el tema del trabajo ya llegando hasta el objeto de la auditoría, el programa de auditoría, que es la parte fuerte que tienes que revisar. El programa va a estar subditado a la lectura que tengan. Es que en nuestro caso, bueno, nuestro programa de auditoría de la empresa siderúrgica va a estar subditado a las áreas críticas, al tema de recursos humanos. Vamos a ver si vamos a hacer pruebas de cumplimiento, si vamos a hacer pruebas específicas. ¿Sí? En las pruebas de cumplimiento se ha verificado y se ha hecho un trabajo. Dice el ejercicio, narra el ejercicio, que se ha verificado si se cumplen los manuales, se tienen manuales aprobados, pero en la praxis el personal no cumple. Pone y antepone su criterio, consideramos, yo pienso, efectuamos así, ejecutamos así. En ningún momento señalan en amparo del manual. ¿Está claro? Entonces, básicamente vamos a trabajar parte del programa de trabajo ahora y el informe de conclusiones o recomendaciones, qué debe contener, cuáles son lo mínimo, si se puede comunicar preliminarmente los resultados antes del informe como tal, ¿sí? Muchas veces una comunicación preliminar ayuda a que la observación sea más sólida. ¿Por qué? Porque ya tienes un preámbulo de la objeción, del alegato, de la justificación que va a colocar. En nuestro caso, por ejemplo, ¿qué hicimos en el caso de la metalurgia, de la empresa nuestra? Decía en un momento dado que el departamento de almacenes comunicó al departamento de administrativo que la balanza no estaba calibrada. Y por escrito. ¿Y qué alega el jefe administrativo? Que primero no encontró la documentación original. O sea, es original de él. Solo había la copia del jefe de almacenes. Nunca encontró su original y decía que tenía mucha tarea, que estaba recargado de trabajo. Y minimizaba el problema. Decía, no, serán unos cuantos kilos más, unos cuantos kilos menos. Mira, la praxis, recuerdan, son 37,000 kilos que se habría regalado de gratis. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una prueba mucho más profunda. ¿Está claro? Entonces tienes que ver, primero hacer las pruebas de las áreas específicas, las áreas de riesgo. Las de cumplimiento, vuelvo a repetir, es las que básicamente, las que están regidas entre el control interno. Las específicas es la que no tienen control interno, no tiene ausencia y ahí amerita, porque al tener un control bajo, el riesgo tiende a ser alto, entonces tus pruebas tienen que ser más amplias. Al tener un control, un sistema de control, el riesgo es bajo, pero no dejas de hacer tus pruebas. Mientras menos cumplan los sistemas de control interno, mayor pruebas tienes que hacer. Entonces ahí, obviamente, ¿cuál va a ser, vamos a ver cómo lo informe el jefe o el gerente del proyecto de auditoría va a decidir si realmente alguna observación, alguna prueba de cumplimiento o específica forma parte del informe de conclusiones y recomendaciones. Porque también tiene que ver la importancia, la materialidad, el impacto que tiene, la incidencia que tiene. ¿Ya? Vuelvo a trabajar. Yo con mis chicos del grupo 1, trabajamos 1 hora, han trabajado como grupo para hacer la lectura, ¿sí? Han tenido casos que ni siquiera tenían grupo. ¿Sí? A ellos recién les he dado el material el día de ayer. Bueno, les compartí junto con usted, solo que ayer les puse en contexto básicamente en qué consiste el trabajo final. ¿Ya? De sesiones tenemos una sesión más la siguiente semana, el día jueves, que estaríamos haciendo un pequeño banco de preguntas tipo examen de grado, ya centrados. O sea,
difícil que les diga, es el examen de grado, pero es muy, muy parecido. Estamos hablando un 70, 80, 90% de similitud al examen de grado. Vamos a ver si podemos resolver. Es una preevaluación también que les va a permitir a ustedes, sin estar tomando en cuenta, un poquito me preocupó que a mí me pidan, pásame las 7, yo te paso las 6, por ejemplo. Me pasó esto por WhatsApp. Porque preocupa, ¿no? También que la transparencia de la evaluación no sea de las más altas, porque se delega la confianza al estudiante para que él pueda autoevaluarse a sí mismo, ¿no? Porque no hay un medio de control como policías eficientes por el número de alumnos que tenemos. Es muy difícil, se trata, pero bueno, siempre el medio está ahí, la intención está ahí, pero en el examen de grado no van a tener eso, ni siquiera esa oportunidad. El examen de grado solo son ustedes. Entonces, si no lo estudiaste hoy, lo vas a estudiar en el examen de grado. Entonces, quisiera yo evaluar con preguntas orales el día jueves de la siguiente semana. Depende de ustedes cómo quieren trabajar o quieren directamente resolver sus cuestiones, sus dudas de su trabajo la siguiente semana. Coloco a tapete, si no yo decido ahorita. Bueno, Buenas noches, como ya están Cristian. organizados en grupos, voy a entender que ya han trabajado y tienen sus grupos y han avanzado. Por favor, me mandan el reporte de sus grupos, por favor. ¿Quién es el jefe de grupo? ¿Cuál es el grado de avance de su trabajo que habrían efectuado? Me colocan nombre, supervisor, componentes, grado de avance, ¿qué hemos hecho? Si hemos hecho lecturas, si hemos avanzado, si ya estamos elaborando nuestros papeles de trabajo, ya hemos identificado las críticas, las problemáticas, el diagnóstico, hemos determinado los riesgos en el marco del tema de riesgo en el marco del FODA, cómo estamos, si estamos dentro del cuadro más integral, cuáles son nuestras áreas problemáticas. Porque al fin y al cabo, dentro del FODA, por ejemplo, en la parte administrativa, la parte interna es la que nos interesa. ¿Sí? Nuestras fortalezas es bueno, pero verificas que realmente sea fortaleza. Una cosa es que parezca que sea fortaleza, y otra cosa es que sea fortaleza. Es nuestra fortaleza, todos los procedimientos, los controles, verificas. Verificado está bien, pero si te centras mucho en tus debilidades. Los cuáles son debilidades, cuáles están dentro, qué tipo de empresa consideras que está dentro del balance del consulting Boston Group. O sea, si tú crees que esta empresa que han leído es una vaca, es una estrella, es un perro, es un interrogante. Entonces, quiero que me den un pequeño si quieren, el resumen de lo que habrían avanzado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, antes que, ¿cómo está? Buenas noches. Antes que me olvide, entonces las opciones que nos estaba dando era hacer una reunión en grupo y hacer una lectura, ¿no es cierto? Eso, o avanzar con usted en sí, ver algunos puntos más Yo voy a específicos. seguir avanzando el tema del trabajo que yo estoy elaborando, el tema de la fundición de acero, la empresa de acero. Ajá. Entonces, ahí voy a Ok. colocar entre nuestra resolución a esta problemática, como lo estaríamos haciendo, porque yo estoy haciendo el modelo, más no puedo hacer de su trabajo. De su trabajo sí puedo disipar alguna duda, sí puedo acotar, sí puedo permitirles que hayan efectuado la lectura. El grupo de ayer yo preguntaba, ¿han hecho la lectura? No, me dice. Perfecto. Entiendo también porque no les he dado el trabajo en forma previa. No les he dicho, este es su trabajo. Les he mandado junto con ustedes el día que les apunté. Yo les he dicho, este es su trabajo final, para que no, tampoco tenemos el tema de que nos ha dado faltando una semana, faltando 2 semanas. Ya les he dado faltando 3 semanas. Entiendo ya que han avanzado algo, deberían. Entonces, personalmente ayer mi grupo no avanzó por obvias razones, porque no les di el día miércoles, les di a ustedes el día jueves, porque con ellos estoy retrasado una media clase, por así decir. Y bueno, obviamente les dije, ¿han hecho la lectura? No, tenía personas que ni tenían grupo. Entonces he tenido de formar el grupo de justa medida, han trabajado una sesión
para hacer lectura, alguna pregunta, alguna inquietud, nos va a decir precisamente, wow, flor de dudas ha surgido. No, estoy consciente, ha sido muy bajas las consultas, pero bueno, estaba ahí. Considero que si es necesario, les pongo en tela de juicio. ¿Creen que es prudente? ¿Creen que no es prudente? Seguimos avanzando y nos centramos porque material tenemos bastante por avanzar. Ya les he mandado, vuelvo a repetir, esos dos modelos también tienen esa lectura para trabajar, ¿sí? Yo personalmente me podría centrar en uno de los modelos, su informe. Obviamente una vez que nosotros terminemos de hacer, por ejemplo, los datos mínimos que debería tener un informe final, con conclusiones, cómo debería trabajarse, qué áreas deberíamos de notar, qué léxico deberíamos manejar, porque hasta el léxico tiene que ser cuán convincente, tiene que ser cómo tienes que ser prudente en las áreas que no conoces, mejor ni meterte. O sea, si no conoces, ¿para qué vas a acotar? ¿Para qué vas a aportar algo que vas a crear? Que le corresponde a un especialista. Entonces, nuestro informe va, una vez que hagamos el parámetro de un contenido mínimo de informe, lo que podemos hacer es contrastar los dos modelos que les he pasado. Y van a decir, wow, realmente, este es un informe real, es real de una empresa, de una institución. Entonces, hoy realmente, como que falta, ¿no? O sea, falta. O sea, pese a que es un trabajo profesional, falta. No es criticar a los profesionales que han elaborado, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. Ya. Todos tenemos grupos. Primera pregunta tal vez que es bien importante. Listen, buenas noches. Mucho, Karen. Creo que, no sé si le escuché bien, no sé si podemos hacer la lectura con usted. ¿De cuál? Del trabajo que tenemos que Desde hacer. el trabajo no lo voy a hacer. Porque yo si voy a empezar la lectura, yo voy a empezar a darles la resolución, les voy a decir, este es un área problemática, esto aplica un FODA, y yo no tengo que hacer ese trabajo, lo tienen que hacer ustedes. Prefiero hacer la lectura del informe que les he mandado, del modelo. Ya, pero del trabajo, ustedes tienen que hacer la lectura, ustedes tienen que distinguir, ustedes tienen que aplicar como tal. Y eso es lo que he hecho con el paralelo, la sesión el día de ayer, otorgándoles una de las tres como tal, como trabajo. Nuestro trabajo ya está entrando a la recta final. Hoy día termino en una sesión, 2 sesiones, el tema de informe de conclusiones. Parte de los papeles de trabajo, porque es lo que nos falta, y el informe de conclusiones como tal. El material ya los tengo, les voy a adjuntar a ustedes y al paralelo. Me faltaba estructurar un poquito más, ¿sí? He sido mucho más amplio, he conseguido mayor bibliografía. Personalmente me estoy basando en esta tesis en el cual he sido yo tutor, me parece muy bueno. Acá está. ¿No? Son una auditoría operativa para el sector. Una tesis de maestría, ni siquiera de pregrado. Entonces, la fuente bibliográfica se ha ido manejando, las partes, y se ha ido fortaleciendo. Tal vez un material que en un anterior semestre estuvo un poco más escueto también. Se está trabajando, se está profundizando más, y es un material mucho más profesional, podríamos hablar. Señor. Listen, si hacemos la lectura de uno de los modelos que nos ha pasado, así nos vamos a poder guiar más, por favor. Sí, eso no hay problema, entonces doy para aceptar la sugerencia. La pregunta siguiente, ¿todos estamos con grupos? ¿Ya tenemos nuestros grupos? Ya, excelente, por favor, me mandan este listado del grupo, por favor, para no sufrir alteraciones, y me colocan en un WhatsApp qué actividades habrían efectuado, ¿no? Hemos hecho el diagnóstico, hemos hecho el reglamento, nos hemos distribuido la lectura, efectuamos la lectura como tal, pues ya puede estar, y mándenlo al grupo, y básicamente, ¿qué vamos a terminar ahí? Vamos a terminar consensuando que muchos de nosotros tenemos una observación en común, y espero que se repita, que eso, vuelvo a repetir, no es un trabajo que yo estaría haciendo la lectura denotando yo la problemática, sino estarían haciendo ustedes un informe compartido por grupos detonando una misma problemática. ¿Claro? ¿Me mandan por favor eso? Lice, buenas noches. En mi Dime. equipo solo somos 3, Lice. Ya, excelente. Igual nomás le mando los 3, ¿no? Sí, no hay ningún problema. ¿No hay alguien que esté, otro grupo de 3, señores?
No tengo grupo de 4. Bueno, excelente, no hay ningún problema. Entonces estamos colocando que con un grupo de 3 cumplimos las condiciones de llegar al número de alumnos necesarios. Impertinente de mi parte pretender distribuir a uno a grupos de 6 para que sean de 7. ¿Ya están consolidados? ¿Han avanzado algo? Pregunto a Ana Rosales. Solo hemos hecho la lectura, Lice, porque estábamos preguntando en el grupo si alguien más faltaba para poder incluir. Ya, excelente. ¿Crees que se sienten bien como grupo? ¿Van a trabajar o necesitan un número de equipo más grande? ¿Cómo ves al grupo? Bueno, si es que preguntando en el grupo, Lice, no, nadie contesta, supongo que con los 3 nomás estaríamos avanzando, Lice. Ya, excelente. Pero la otra opción era, no es que nos parece injusto que nosotros seamos 3 y otros grupos sean de 6 o 7. La otra opción sería fraccionarlos. Obviamente no sé si esta idea también les agrada. Buenas noches, Licen. Dime, Leonardo. Disculpe, Licen. No sé si tal vez lo puedo subir la grabación de la anterior clase al sistema, Licen, para poder Ya lo voy a recapitular. subir. Ya, Sí, por favor, y para estar avanzando en el trabajo también, Licen, porque excelente. prácticamente Hoy ya lo subo llevamos casi terminada 7 la minutos. clase. Ya, muy bien, muchas gracias, Licen. Ya no te afliges. Obviamente estaba contra el equipo de computación, porque con este estaba teniendo problemas del Zoom, pero ya está solucionado. No hay ningún inconveniente. Lo subo. Gracias, Leonardo. Ana Rosales, entonces, ¿se quedan los 3 o prefieres que lo fraccionemos? Yo creo que nos vamos a quedar, Lice, porque yo creo que la mayoría del curso ya tiene 6, o sea, ya tienen 6 integrantes en su grupo. No sé, pero pueden ser grupos de 7, también no habría ningún problema. Licen, ¿nos podemos quedar con 4, Licen, nosotros, como grupo? Ya, no quieren fusionar con Ana y su grupo, pues puede ser un grupo de 7. O prefieren trabajar ya como equipo de Consultaré trabajo. Ya, si hay la consultaré posibilidad, con integrantes del Ana grupo. también, entonces, si hay la posibilidad, prefiero que sea un grupo de 7. Ya, consulta por favor con tus... Consultaré y le aviso. Muchas gracias. Ahorita. Ya, Ana, entonces tentativamente estás bien que te quedes con tu grupo de 3. Consulta con tu grupo, vamos a trabajar, obviamente somos menos, pero vamos a lidiar. No estoy de acuerdo, prefiero que nos reparta a un grupo a uno, yo les reparto. Ya, Ana, ¿me confirmas cualquier detalle? Está bien, Lice, gracias. Excelente. Veremos un segundito. Muy bien. Mire, continúa esta parte de nuestro trabajo.
Continuando con nuestro trabajo, vemos acá, perdón, acá nos hemos Buenas quedado. noches, disculpe que le interrumpa. Sí, te escucho. Leonardo. Bueno, luego me interrumpes, no hay problema. Bueno, cuando elaboramos nuestro memorando de planificación de auditoría, lo que se pide, redactar los hallazgos de auditoría y los atributos dentro de la condición, criterio, causa, efecto y recomendación, y el comentario de los responsables. Obviamente es siempre recomendable pedir su apreciación de ellos a fin de que podamos corregir o enmendar alguno de los atributos, del cómo están las cosas, del cómo deberían ser las cosas, versus la propuesta que debemos tener, ¿sí? El origen de la cosa, de los atributos, ¿sí? Y por ende el efecto o el impacto que vamos a tener. Dependiendo si la prueba que viene del hallazgo, ya sea de un cumplimiento o específica, ya el responsable del proyecto de auditoría operativa determinará si el mismo forma parte del informe de conclusiones y recomendaciones. Entonces, tiene que estar documentado con los papeles de trabajo y las pruebas que demuestran esta evidencia. Entonces, y finalmente, elaborar el informe de auditoría operativa con el formato sugerido, que es el que yo les voy a proponer. Señores, vamos. Hemos visto en la anterior clase, básicamente, que los términos, que el memorando de planificación de auditoría parte primero de los términos de referencias. Básicamente, los términos de referencias, como decía, lo provee el cliente, la empresa que está solicitando la auditoría operativa. Entonces, ¿qué es lo que pide? La naturaleza del trabajo. O sea, ¿qué tipo de auditoría operativa tiene? ¿Con qué énfasis? Si va a ser de la caja matriz, de las centrales, sucursales, si va a ser integral, ¿sí? La totalidad o parcial, qué periodos o ejercicios económicos se pretende auditar. ¿Cuáles son las principales responsabilidades a nivel de informes que se va a generar? ¿Sí? ¿Cuál es el alcance de la revisión que se pretende hacer efectuado por parte del equipo de auditoría? Y por ende también las limitaciones o restricciones en el trabajo si los hubiera. Puede haber el tema de confidencialidad, secreto de producción, secreto industrial, algún know-how que les diga no lo van a revisar porque este es nuestro know-how, es algo interno. ¿Cuáles son las normas y principios y disposiciones a ser aplicadas en el desarrollo del trabajo? O sea, que los mismos sean ejecutados según las NIAs, ¿sí? Principios en cuanto a ética profesional se refiere y cualquier otra disposición en el ámbito legal, ya sea dentro del contexto comercial, civil, penal, tributaria, laboral, ¿sí? A ser aplicadas en el desarrollo del trabajo. Y finalmente, las actividades que se pretenden ser desarrolladas con énfasis de las fechas de mayor importancia. Uno, cuál es el periodo fiscal. Dos, qué tiempo se sugiere para la auditoría. Y tres, qué tiempo se estima que el informe puede ser entregado. Obviamente, bajo las condiciones de que la empresa otorgue todos los elementos necesarios para que ésta pueda vertir su opinión. A diferencia de una auditoría financiera, ¿sí? A diferencia de una auditoría financiera, acá los plazos no son perentorios. Una auditoría financiera es perentorio dependiendo, pues una SRL o una SA, tienen que ser aprobados estados financieros a los 90 días. Sí o sí tiene que ser aprobado a los 90 días y en materia tributaria tiene que ser aprobado hasta los 120 días de cerrado el ejercicio fiscal. Mientras en una auditoría operativa, básicamente, si no hay unos plazos perentorios, es una auditoría especial, es una auditoría a solicitud del titular de la empresa, del ente económico como tal. Obviamente eso no implica que no se tenga que respetar los plazos que ésta establece para la conclusión del trámite como tal. El incumplimiento del contrato conllevará pues,
las sanciones de ley, ¿sí? Las penalidades que puede implicar esto, porque un equipo de auditoría que se adjudica y luego no ejecuta el trabajo, conlleva una responsabilidad, un daño económico para la propia empresa. Entonces, también tiene que estar en el contrato, porque una vez que aceptan los cerros de referencias, se elabora el contrato. Y en una de las cláusulas del contrato, con certeza está que al incumplimiento del contrato dará lugar una penalidad, un arras, por ejemplo, de un 20% del valor del contrato, un 50% por ambas partes, por si acaso. Porque ¿qué tal si yo establezco mi equipo de trabajo, ¿sí? Y resulta que tengo 2 auditores, contrato un especialista y la empresa luego me dice, no, ¿sabes qué? Me he desanimado. O sea, es que tenemos un contrato. Tú pagas la penalidad porque significa que con eso yo tengo que pagar el tema de desmovilización de personal, tengo que pagar un desahucio probablemente porque he contratado para el proyecto este, dependiendo de la envergadura o el tamaño, que al alcance del mismo tendré que tener un equipo determinado de trabajo con un contrato a plazo fijo, que va a ser por objetivo. Entonces, las consultoras se dirigen mucho la expansión de su equipo de trabajo dependiendo del alcance y el tamaño de la auditoría. Ahora, cuando hablamos de la información sobre los antecedentes, haciendo referencia al trabajo que se les ha planteado, pueden hacer de todos los antecedentes el relevamiento, operaciones de la entidad, a qué se dedica, y por ende también sus riesgos inherentes que forman parte del negocio. Una empresa que no tiene riesgos no es empresa, toda empresa tiene riesgos. Pues, ¿cuáles son sus riesgos que forman parte del modelo de negocio? Entonces, cuando haces tu MPA, pides a que tu equipo de trabajo haga una estructura patrimonial. O sea, básicamente, cuál es el origen de sus fondos, cuál es su fuente de financiamiento, cuál es la relación de ese pasivo patrimonio. Es una relación del 10-1. Una entidad de intermediación financiera, por ejemplo, en una auditoría operativa, tendrá que regirse bajo el Basilea 3, por ejemplo. ¿Qué significa el Basilea 3? Significa que la condición económica ideal de cualquier entidad de intervención financiera es que tenga 10 de créditos pasivos, ¿sí? Y 1 de patrimonio. Cuando tú tienes una estructura inversa, cuando tienes 4 de pasivo y 6 de patrimonio, no cumple la estructura adecuada. ¿Por qué? Por una entidad de intervención financiera, el rol es captar los recursos monetarios de ahorristas. Cuando tú tienes un patrimonio muy sólido, tu poder de negociación es alto porque tú tienes parte de la riqueza, tú decides. Si no das a la tasa de interés que tú desees, perfecto, tú decides no dar créditos. Si la tasa de interés es alta por parte de los demandantes, tienes tu propio capital. Entonces, solo lucras tú, pero si trabajas con créditos, con ahorristas, si yo estoy dispuesto y toda la sociedad está dispuesta a pagar hasta un 15% por ahorro, la banca va a decir, necesitamos más plata, señores ahorristas, vamos a dar un interés en la caja de ahorro del 5%. Claro, si cobras 15, 18, 5% está bien pagado porque va a ser una forma de captar recursos. Pero si tú tienes tus recursos propios, si tu relación no es 10-1, es 7-3, 6-4, va. Entonces, básicamente, ¿qué ha hecho el gobierno? Por ejemplo, el gobierno ha colocado una alícuota adicional del IUE al tema patrimonial. ¿Para qué? Para que crean una desinversión, porque básicamente lo que estaban haciendo cada vez se estaban fortaleciendo más con sus utilidades acumuladas. No estaban fortaleciendo el patrimonio, pero sus resultados acumulados lo iban acumulando y nunca había distribución de utilidades, pero básicamente estaban en el patrimonio, pero es que nadie nos obliga a que tengamos que distribuir utilidades. Ah, perfecto, como te también una alícuota adicional. Y hoy en día va a surgir el impuesto a la riqueza. Pero básicamente ahí tienes que ver cuál es la estructura patrimonial, cuáles son sus fuentes de financiamiento. ¿Sí? Cuando haces un análisis de su fuente de financiamiento, si es propio, ¿sí?
va a decir capital, patrimonio. Si es de terceros, o sea, tienes más crédito de terceros que de tu propio patrimonio. Banca. Proveedores. ¿Sí? Anticipo de clientes, depende qué tipo de estructura o industria eres. Si eres una industria que tú construyes calderos, por decir, para industrias mineras, torres de telecomunicación, puedes trabajar con el capital del mismo cliente, donde le pides un anticipo del 30%. Avanza ese proyecto y le pides otro anticipo por fases del otro 30%. Básicamente, ¿con qué capital estás trabajando? Del propio cliente. Entonces, se ve. Tienes que ver cuál es su estructura organizativa, cuál es el tipo de organigrama que mantienen, cuál es el flujo de información que se maneja del medio de comunicación, si es ascendente, descendente, si sube, baja, cuál es el marco legal de la entidad. O sea, ya vemos qué sé yo, por ejemplo, una estación de servicio o un grupo de estaciones de servicio se van a regir bajo la Agencia Nacional de Hidrocarburos, bajo lo que establezca el régimen de sustancias controladas. Entonces, hay un contexto. La ASFI, de seguro con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, o sea, una entidad de intervención financiera, perdón, bajo lo que está reglamente en la ASFI. Entonces, en algunas van a estar muy subditados al marco legal de la entidad, ¿sí? Del contexto que le rodea, o directamente con su propio marco legal propio, interno. Hemos dicho, una